En el vasto y enigmático lienzo de la cartografía antigua, donde la geografía real se mezclaba con la imaginación, la leyenda y el anhelo humano por lo desconocido, pocas entidades han capturado la fascinación y el misterio, como Jai Brasil. Esta isla, que fluctuó entre la existencia cartográfica y la desaparición mítica durante siglos, fue un constante desafío a la lógica, un punto evanescente en el Atlántico, que se atrevía a aparecer en mapas desde el siglo XIV, solo para mostrarse cada 7 años y luego desvanecerse misteriosamente, hasta que, finalmente, dejó de figurar por completo, sin dejar rastro en la geografía confirmada. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Jai Brasil no era solo una mancha de tierra, era un espejo de las aspiraciones, miedos y creencias de una época en la que los límites del mundo conocido se expandían a golpe de vela, y la ciencia y la superstición aún danzaban de la mano. Su historia es un viaje a través de la evolución de la cartografía, la perseverancia de los mitos y la persistencia de lo inexplicable en la conciencia colectiva. La génesis de Jai Brasil se remonta a las antiguas tradiciones celtas, particularmente las irlandesas, donde la isla era conocida como Breasal, Jai Breasal o el país de Bres. Bres era una figura mítica, a menudo asociada con la fertilidad y la abundancia en el folclore gaélico. La isla, por lo tanto, no era un mero accidente geográfico, sino un lugar de profunda significación cultural, un paraíso envuelto en la niebla, hogar de seres míticos, abundante en riqueza y bendiciones. Se decía que estaba oculta por una neblina perpetua, que solo se disipaba por un corto tiempo cada 7 años, revelando sus costas a unos pocos afortunados o valientes exploradores. Esta característica de aparición cíclica es fundamental para entender por qué perduró tanto en los mapas. No era que los cartógrafos fueran perezosos o negligentes, era que la isla, por su propia naturaleza mítica, se comportaba de una manera que desafiaba la cartografía convencional. La transición de Jai Brasil de la esfera del folclore oral a la realidad tangible de los mapas es un testimonio de cómo las creencias populares podían influir directamente en el conocimiento geográfico de la época medieval y temprana moderna. Uno de los primeros registros cartográficos de Jai Brasil se encuentra en el mapa de Angelino Dulcert de 1325, donde se la representa como la ínsula de Brasil. A partir de entonces, y a lo largo de los siglos XIV al XVIII, la isla aparecería en numerosos portulanos y mapas, a menudo con ligeras variaciones en su nombre: Brasil, Bracil, Bracir, Brasil Rock, y en su ubicación, aunque generalmente al suroeste de Irlanda, en el Atlántico. Estos primeros mapas no eran meras herramientas de navegación, eran compilaciones del conocimiento geográfico, pero también de las tradiciones, los rumores de marineros y, a veces, las esperanzas de tierras inexploradas. La inclusión de Jai Brasil en estos documentos científicos de la época le confería un aire de legitimidad. Si estaba en el mapa, debía existir, aunque fuera esquiva. La persistencia de la isla en los mapas puede atribuirse a varios factores. Las costas occidentales de Irlanda, especialmente Galway, eran puntos de partida para marineros y pescadores que se aventuraban en el Atlántico. Las historias de avistamientos de una isla misteriosa en la distancia, envuelta en niebla, eran comunes. Estas historias se transmitían y, con el tiempo, se integraban en el acervo de conocimiento geográfico. La niebla constante en esa región del Atlántico podría haber creado ilusiones ópticas que reforzaran la creencia en la existencia de la isla. La era de la exploración estaba en pleno apogeo. Había un inmenso interés en descubrir nuevas tierras, no solo por la aventura, sino por el potencial económico y estratégico. La idea de una isla rica y virgen en el Atlántico era increíblemente atractiva. Para los cartógrafos de la época, la distinción entre mito y realidad científica no era tan rígida como lo es hoy. Las leyendas y los relatos populares a menudo se consideraban fuentes válidas de información geográfica, especialmente para regiones distantes e inexploradas. La narrativa de la aparición cada 7 años era una explicación conveniente para la imposibilidad de encontrarla y cartografiarla de forma permanente. Esto permitía que la isla siguiera existiendo en los mapas, a pesar de los infructuosos intentos de localizarla. A medida que los siglos avanzaban y la navegación se hacía más precisa, la persistencia de Jai Brasil en los mapas, sin una confirmación definitiva, comenzó a generar más curiosidad y, en algunos casos, frustración.
Se lanzaron varias expediciones explícitamente para encontrar la isla, la mayoría de ellas zarpando desde Bristol, un importante puerto comercial. A finales del siglo XV, marinos de Bristol, como el explorador John Cabot, conocido por sus viajes a Norteamérica, estaban interesados en encontrar la isla de Brasil, en busca de nuevas rutas comerciales o posibles depósitos de palo Brasil, un tinte rojo valioso, lo que sugiere una posible conexión entre el nombre de la isla mítica y la riqueza de las Indias. De hecho, se cree que hubo expediciones desde Bristol en 1480 y 1481 con el objetivo específico de encontrar la isla de Brasil. Dale like, suscríbete y comparte. Una de las historias más famosas de un avistamiento proviene del capitán escocés John Nisbet en 1674. Se dice que él y su tripulación avistaron la isla durante varias horas mientras navegaban de Francia a Irlanda. Afirmaron haber desembarcado en ella, encontrado una civilización de gente de gran estatura y un castillo, e incluso haber regresado con oro y plata. Aunque esta historia es casi con seguridad una invención o una exageración, se sumó a la mística de High Brasil. El capitán Alexander Johnson, 1727. Se dice que Johnson también avistó la isla y la describió en sus diarios. El último avistamiento cartográfico, 1865. Aunque los mapas posteriores al siglo XVIII comenzaron a ser más rigurosos y a omitir High Brasil, sorprendentemente, una versión de la isla llamada Brasil Rock apareció en un mapa británico de 1865, posiblemente como un peligro para la navegación, avistado por error o un remanente de antiguas creencias. Cada expedición fallida solo reforzaba la idea de la naturaleza esquiva de High Brasil, en lugar de desmentir su existencia. Si no la encontraban, era porque no había llegado el momento de su aparición, o no eran lo suficientemente dignos, o las condiciones de niebla eran demasiado densas. La leyenda se autosostenía. La creencia en High Brasil se entrelazó con las esperanzas de los marineros y los cuentos de los puertos, una verdad a medias en la mente de aquellos que miraban hacia el vasto y desconocido océano. La desaparición gradual de High Brasil de los mapas modernos es un reflejo directo del avance de la cartografía científica y la exploración exhaustiva. A partir del siglo XVIII y, más decisivamente, en el XIX, los métodos de navegación y mapeo se volvieron mucho más precisos y basados en la observación empírica y la triangulación. Las expediciones navales sistemáticas, las mediciones exactas de longitud y latitud y el mapeo exhaustivo de los océanos dejaron poco espacio para islas fantasma. Si una isla no podía ser localizada con repetidas expediciones y mediciones precisas, simplemente se eliminaba de los mapas. La era de la terra incógnita y las fantasías geográficas estaba dando paso a un mundo cartografiado con rigor científico. High Brasil, junto con otras islas legendarias como la isla de San Brandán o las Islas del Sol, se desvanecieron lentamente de las cartas de navegación a medida que la ciencia exigía pruebas concretas. Sin embargo, el mito de High Brasil no desapareció por completo de la conciencia popular o de la literatura. Continuó inspirando a escritores, poetas y buscadores de lo místico. Se convirtió en un arquetipo de la tierra perdida o el paraíso oculto, un eco de la Atlántida o Shambhala. El legado de High Brasil trasciende la mera anécdota de una isla que no figura en los mapas. Se convierte en un portal que nos lleva a explorar cómo las sociedades se relacionan con el misterio y lo inexplicable. Este mito demuestra la tenacidad de las narrativas en la cultura humana, ya que, a pesar de la ausencia de pruebas físicas y el avance del conocimiento científico, ciertas historias persisten. Estas leyendas satisfacen una necesidad innata de asombro, de mundos ocultos y paraísos perdidos que resuenan en nuestro imaginario colectivo. High Brasil también sirve como un recordatorio de la evolución de la cartografía. Los mapas antiguos, que eran una mezcla de conocimiento, rumor y creencia, han dado paso a una ciencia más precisa y empírica. Sin embargo, estos documentos culturales revelan la cosmovisión de sus creadores, mostrando cómo la humanidad ha intentado comprender su entorno a lo largo del tiempo. En un mundo cada vez más mapeado y explicado, High Brasil simboliza el anhelo humano por lo desconocido y lo inexplorado. Nos recuerda que, incluso en nuestra era digitalizada, persiste una fascinación por los misterios y las anomalías que aún se resisten a ser categorizados y dominados. La influencia de High Brasil en la cultura popular es notable, apareciendo en videojuegos,
novelas de fantasía como las obras de H.P. Lovecraft y Terry Brooks, así como en canciones y programas de televisión. Curiosamente, su nombre ha sido erróneamente asociado con el origen del nombre del país sudamericano Brasil, que realmente proviene del Palo Brasil. Además, High Brasil no es la única isla fantasma documentada a lo largo de la historia. Otras islas como San Brandán, la Isla Dorado o Thule también han aparecido y desaparecido de los mapas. Estos fenómenos ilustran cómo se entrelazan errores de navegación, fenómenos ópticos, relatos de marineros y pura imaginación para dar forma a leyendas que perduran a través del tiempo. La historia de High Brasil nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestro conocimiento del mundo. Nos muestra que, durante siglos, la línea entre la realidad y la leyenda era permeable, especialmente en los vastos e inexplorados océanos. La isla que se aparecía y desaparecía cada 7 años no era solo una mancha en un pergamino, era un punto de encuentro entre la ciencia incipiente y la profunda imaginación humana, un testamento a la capacidad de la mente para llenar los vacíos del conocimiento con historias que perduran más allá de la prueba empírica. Su desaparición final de los mapas no fue una derrota, sino una transformación, de un posible accidente geográfico a un eterno símbolo de lo inalcanzable, lo misterioso y la perdurable sed humana por los secretos que aún se esconden más allá de las brumas. Y en esa persistencia en nuestra imaginación, High Brasil sigue bailando, eternamente visible, eternamente esquiva. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.